Del latín al castellano, cambios léxicos, parte 3. Ya que terminamos de hablar de los préstamos cultos o cultismos, vamos a hablar ahora de los préstamos populares. El español tiene palabras que ha adoptado de lenguas distintas. Por ejemplo, del portugués, que se llaman lusitanismos, del catalán, catalanismos, del francés, galicismos, del italiano, italianismos, del inglés, anglicismos y de lenguas indígenas de América, americanismos. También tiene palabras del árabe, pero no vamos a hablar de estas en este video porque ya lo hicimos anteriormente. Veamos algunos ejemplos del portugués y del catalán. En muchos casos son palabras relacionadas con el mar. Por ejemplo, del portugués tenemos carabela, mejillones y chubasco. Fíjense en esta palabra chubasco que está relacionada con lluvia y tiene sentido que venga del portugués. Si recuerdan, en latín las palabras que empezaban con PL evolucionaron al español a palabras que tienen doble L, pronunciada y, pero se correspondían a palabras que en portugués tienen el sonido ch. En algunos préstamos del catalán, por ejemplo, la palabra golfo y galera, y otras como prensa, correo, reloj, viaje y pantalla. Se cree que son del catalán. También tenemos préstamos del italiano, pero en este caso es por cultura y no contacto directo, mayormente de la época del Renacimiento. Por ejemplo, de música, palabras como serenata y soprano, de literatura, soneto, de teatro, bufón, comediante, del comercio, bancarrota y crédito. Algunos préstamos del francés, llamados galicismos, tienen su máximo apogeo en el siglo XVIII y tenemos palabras como brigada y cadete, bisutería y pantalón, botella, sofá. En muchos casos tenemos palabras que pasaron del inglés después al francés y del francés pasaron al español como camping, parking y vagón. Estas son palabras del inglés, pero llegaron al español a través del francés. Otras palabras que nos han llegado del francés en realidad provenían del árabe antes, es decir, que pasaron del árabe al español a través del francés. Veamos algunos préstamos del inglés, aunque todos conocemos muchos ya. Hay muchos que provienen del mundo de la tecnología, como drone o blog, de la economía, como marketing, de la ciencia, como feedback, y del deporte, como fútbol o fútbol y esquí. Algo que tienen que tener en cuenta es que estas palabras que he incluido aquí están en el diccionario, pero las palabras que provienen del inglés y que se usan en español son préstamos, son anglicismos, tanto si están en el diccionario como si no. Veamos ahora préstamos americanismos. Son palabras que provienen de diferentes lenguas indígenas del continente americano. Aquí voy a hablar solamente del náhuatl, el taíno y el quechua. El náhuatl es la lengua hablada por los aztecas en gran parte de México. El taíno era hablado en el Caribe y el quechua en muchas zonas de Sudamérica, como en partes de Bolivia, partes de Chile, de Paraguay. Aquí tenemos algunos ejemplos y los voy a poner en un documento para que los puedan leer. Del náhuatl seguramente conocen muchos porque son muy usados en México sobre todo, como chipotle, atole, aguacate, mole, pozole. Otros que provienen del quechua son más usados en Sudamérica, aunque algunos son usados en todas partes, como papa. Tienen también pampa, mate, palta, chuspa. Del taíno, que es de la zona del Caribe, tenemos palabras como maní. Maní es lo que en México se conoce como cacahuate y en España como cacahuete. El ají, barbacoa, caucho, hamaca. Y fíjense que algunas de estas tienen sentido
desde un punto de vista geográfico. Por ejemplo, huracán tiene sentido que sea una palabra que proviene del taíno, de la zona del Caribe, porque en el Caribe hay muchos huracanes. Veamos algunos ejemplos de palabras o de productos, objetos que tienen palabras distintas según el lugar de origen. Por ejemplo, a este producto se le conoce como elote en México, choclo en Sudamérica y maíz en el Caribe y también en España. A este animal se le conoce como guajalote en México, pisco en Sudamérica y guanajo en el Caribe. Y también tenemos la palabra pavo. Dos observaciones importantes acerca de los préstamos populares. Uno es que los préstamos se adaptan a la fonética y a la fonotáctica del español. La fonética son los sonidos, la fonotáctica son las secuencias de sonidos. Por ejemplo, la palabra tupper del inglés tiene un sonido que es único del inglés, o por lo menos que no existe en español. Es el sonido que se representa con una U en inglés, en tupper. Como este sonido no existe en español, los hispanohablantes tienen que pronunciarlo con sonidos que existan en español. En España, este sonido del inglés lo interpretan como una A, tupper. Y de hecho, así es como se escribe como está aceptada esta palabra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, tupper con una A. Lo curioso de esta palabra es que en México este sonido representado con la letra U del inglés, tupper, se reinterpreta más como una O. Sin embargo, la palabra que aparece en el diccionario es tupper escrita con una A, no con una O, lo cual nos da una pista de quién decidió escribirla así. La palabra tlalcahuatl, cacahuate, obviamente, como han podido ver con mi propia pronunciación, contiene no solamente sonidos que no existen en español, pero sobre todo secuencias de sonidos que son muy difíciles de pronunciar, como una T con una L. Entonces, estas palabras se empezaron a pronunciar de una forma que que respondiera a los patrones del español. Por eso, cacahuate, con una acabando en T, lo mismo en aguacate y chocolate. La palabra ski, del deporte, se ha traducido al inglés, o ha pasado al español, perdón, como esquiar. Y aquí vemos una transformación fonética, que es el uso de esta E, que es lo mismo que pasó del latín al español, si recuerdan, en palabras como espuma. Y también hay otra cosa que podemos ver aquí, es una adaptación morfológica. Los verbos en español terminan en ar, er o ir. Entonces, ski, si va a ser un verbo en español, tiene que terminar en ar, o podría haber terminado en er o en ir. Por eso, esquiar. Otra observación acerca de los préstamos populares es que los préstamos pasan de una lengua a otra sucesivamente. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra parquear en español, que ha causado mucha controversia porque sabemos que proviene del inglés to park. Pero lo que tal vez no sepan algunos es que en realidad la palabra park proviene a su vez de la palabra parque en francés, parc. Y esa palabra parque nos ha dado también parque al español directamente y también a la palabra aparcar, que es la que se usa en España para parquear o estacionarse. En estos dos casos, de parque y aparcar, han pasado del francés al español directamente, mientras que parquear han pasado del francés al español pasando por el inglés.